Mi nombre es Warner Román, aunque no importa tanto. El que importa es el Señor más que todo. ¿Sabe? Mi nombre es Warner Román y yo vengo de Punta Arenas para compartir lo que el Señor quiere hacer en esta mañana, en este lugar. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Escritura. Vamos a ir a la bendita palabra del Señor en el primer libro de Corintios, capítulo 1 y verso 25 en adelante. Gloria al nombre maravilloso de Dios. ¿Sabe? Hay personas que vinieron en esta mañana enfermas y van a salir sanas de este lugar. Yo miro personas en esta mañana que Dios me está mostrando que van a ser completamente sanadas en esta mañana. Amén. Una vez que esta actividad termine, usted nunca será el mismo. Gloria al nombre bendito de Jesús. Primera de Corintios capítulo 1 y verso 25. Gloria al nombre del Señor. Leemos la bendita palabra del Señor, honrando a los tres poderosos del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Glorificamos el nombre de ese Dios soberano. Tenemos una palabra de oración para exponer lo que el Espíritu de Dios ha trazado a nuestro espíritu. Cordero soberano del cielo, venimos en esta mañana, Papá de gloria, en el nombre que es sobre todo nombre. Venimos bajo la autoridad y el poder de tu Espíritu Santo, Cordero de majestad, de poder y de gloria. En esta mañana, Dios eterno y sublime, te pedimos ahora que seas tú, Señor, tomando el control de todo lo que suceda de aquí en adelante. Yo declaro en esta mañana el gobierno de tu Espíritu Santo sobre este lugar. Yo declaro en esta mañana que tú eres el que merece honra, gloria, honor, excelencia. Padre, todo el reconocimiento, el poder, la exaltación te pertenece solamente a ti, Papá de gloria. Así que yo pido en esta mañana que tú tomes el control de este recinto, Dios, y que tu presencia, Dios mío, del norte, del sur, del este y del oeste, comience a operar sobre este lugar, Cordero de gloria. Padre, vengo por el poder de tu Espíritu, ato al hombre fuerte, cancelo toda obra infructuosa de las tinieblas, todo lo que se quiera oponer, Dios mío, a tu palabra, todo lo que se quiera oponer a tu obra, viene siendo cancelado y declarado inoperante en este lugar, Dios eterno de gloria, porque en esta mañana yo declaro por el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo, los cielos se abren en esta noche sobre este lugar, Padre. Los cielos son abiertos en esta mañana sobre este lugar, Cordero de majestad y de gloria, y la salvación desciende sobre este lugar, Papá de gloria. Los milagros, las maravillas, las señales por tu Espíritu, Señor amado, comienzan a suceder, Dios eterno y poderoso de gloria. Espíritu Santo de Dios, toma el dominio y toma el control en esta mañana de todo lo que aquí está aconteciendo, Papá del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para gloria, honra y alabanza del que vive y reina por los siglos de los siglos de los siglos. Aleluya. Te bendecimos y a su nombre. Él es digno de gloria. Amén. Puede tomar su asiento, amado. Puede ponerse cómodo. Gloria al nombre maravilloso de Dios. Quiero decirle, amigo, usted no está por casualidad en esta mañana aquí. El Espíritu Santo de Dios le trajo. No fue ni que le invitaron. El Espíritu Santo de Dios le trajo en esta mañana. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo voy quizás en esta mañana a compartir una parte de mi testimonio. Amén.
de cómo Dios vino a mi vida en una vida de desesperación, de cómo el Señor vino a mi vida en una vida de droga, en una vida de asaltos, en una vida de robo, en una vida de asesinatos, y donde estaba en lo profundo de una prisión con 45 años de cárcel, el Dios eterno de gloria, donde ya no quedaba nada que hacer, déjame decirle, el Cristo resucitado del cielo extendió su mano en lo profundo de una prisión de máxima seguridad, extendió su mano de poder y su mano de gloria y rescató la vida de este hombre que hoy está aquí. Alabado el Dios bendito del cielo. No hay nada imposible para nuestro Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendita su gloria. ¿Sabe? Así como yo comencé, déjeme decirle de la siguiente forma. Nací en una familia de 10 personas. Mi padre era un hombre alcohólico, mi madre una mujer religiosa. Mi padre es originario y nació en Puerto Rico. Yo nací en Puerto Rico, pero me trajeron de brazos para acá, para Costa Rica. Bendito el nombre maravilloso de Dios. Me regresé nuevamente luego y he estado así en varias ocasiones, yendo y viniendo. Bendito el nombre de Dios, hasta que el Señor habló a mi vida y me dijo: tienes que quedarte en Costa Rica para siempre. Entonces yo alabo y bendigo a ese Dios eterno. Mi padre, un hombre alcohólico, dueño de muchas empresas en aquel entonces. Mi madre, una mujer religiosa, siempre estaba por las mañanas rezando el rosario en una esquina ahí, ¿sabe? En la mañana, al mediodía, en la tarde, por la noche. Pero yo era apenas un pequeño niño y yo dije: qué triste ese Dios que tiene mi mamá. ¿Sabe por qué? Era un Dios de yeso en una esquina. Era un Dios de yeso ahí parado en una esquina, con el corazón salido, tomado en las manos con una corona de espinas. Ese era el Dios que yo había aprendido a mirar en el núcleo familiar, y yo decía: pobrecito ese Dios, mira cómo está ese Dios, tiene una corona de espinas, está triste, está llorando. Pero yo quiero decirle algo: ese Dios que mi madre tenía nunca pudo cambiar a su esposo alcohólico, nunca pudo cambiar a su hijo drogadicto. Pero el Cristo que yo vengo a hablarle en esta preciosa mañana, alabado el Dios de gloria, está vivo hasta el día de hoy. Se levantó al tercer día de entre los muertos y hasta el día de hoy vive. Muy glorioso. Mi padre, ¿sabe? La manera de darnos amor era: ¿quieren dinero? Metía su mano a su bolsa, sacaba rollos de dólares, nos tiraba los rollos de dólares encima y nos decía: si ustedes quieren ser hombres, tengan dinero, tengan mujeres. Esa era la forma de darnos amor. Pero yo me acuerdo, en los primeros 10 años de mi vida, yo nunca tuve un padre, yo nunca tuve a alguien que me abrazara, nunca tuve a alguien que me sentara en el regazo, nunca tuve a alguien que me diera amor, que me diera una expresión de cariño. Bendita sea la gloria de Dios. Y así sucesivamente transcurrió. Mi padre seguía regresando tarde de la madrugada, golpeando a mi madre hasta sangrar, y yo esperando crecer para poder ejecutar la venganza que había en mi corazón, el odio, el rechazo que yo sentía específicamente hacia mi padre en aquella época. Pero ¿sabe? Sucedió lo más tremendo de todo. Yo no era feliz. Yo salía, iba a la escuela, regresaba, ¿sabe? Era un niño aislado, estaba lleno de conflictos internos, problemas en el alma sin resolver. Era un niño cohibido, era un niño alejado de toda la demás práctica normal de la niñez de aquel entonces. Siempre llegaba de mis estudios, me iba a una plaza, me sentaba por allá en una esquina. Yo lo más terrible, aquella tarde, uno de los muchachos que jugaba, que se reía normalmente dentro de aquel grupo de muchachos, se acercó a mí y me dijo: oiga, Warner, yo siempre lo veo que usted está triste, yo siempre lo veo que usted está por allá aislado, yo le voy a dar algo que usted necesita. Y me acuerdo que un niño un poco mayor que yo sacó de una bolsa una hierba verde picada, seca, llamada marihuana, y puso el primer cigarrillo de droga en mi mano sin darme cuenta. ¿Sabe? Me explicó cómo se hacía para consumir aquel cigarrillo, y tomé aquel primer cigarrillo, empecé a fumar y a fumar, empecé a sentir que mi cuerpo daba vuelta, empecé a sentir como una sensación en mi vida, empecé a reírme de una forma desconsolada, y sin darme cuenta dije una expresión, la siguiente: yo creo que esto es lo que yo andaba buscando, porque yo necesitaba ser feliz, necesitaba llenar el vacío, necesitaba superar la problemática que estábamos viviendo dentro de nuestro hogar. Pero ¿sabe? Aquel primer cigarrillo fue un paso a las profundidades casi del mismo infierno, porque así continué: 1, 2, 5, 10,
15, 20, 30 cigarrillos en un solo día de marihuana. En quinto grado de la escuela sonaba la campana. Yo salía corriendo, me metía a un servicio abandonado viejo y empezaba a sacar de mis prendas íntimas de un niño, ¿sabe? Unos cigarros de droga para empezar a drogarme en aquel entonces. Fue tan tremenda aquella experiencia. Aquello fue progresando. Mi padre en alcoholismo, golpeando a mi madre. El hogar totalmente desintegrado por la problemática del alcohol. ¿Sabe? Fue terrible. Continuó aquella vida, seguí drogándome a los 11, continuó aquella vida, seguí drogándome a los 11 años, pusieron en mi mano la primer pajilla de cocaína, empecé a tomar aquel polvo blanco que se inhalaba por las fosas nasales, tomaba licor, fumaba, venía 11, 12 de la noche con 10, 11 años de edad. A los 10 años de edad había caído ya en el mundo de la droga, en el mundo terrible de la desesperación. Fue tremenda aquella experiencia, pero yo sé el propósito maravilloso. La escritura dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Ese es el plan eterno y divino. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Dios del cielo. Oh, gloria a Jesús. Así continuamos, ¿sabe? Una vida terrible de droga, de alcoholismo. A los 11 años de edad me había convertido en un alcohólico, en un adicto a las drogas. Fue tremendo, ¿sabe? Mi vida continuó de esta forma. Mi padre seguía golpeando a mi madre y yo deseando hasta llegar a tener una determinada estatura. Fue cuando entonces aproximadamente a los 14 años de edad, después de andar 4 años cautivo en el mundo de las drogas, el dinero que mi padre me daba ya no me alcanzaba. ¿Sabe? El dinero que yo le sustraía a él de su cartera que dejaba sobre el baño ya no me alcanzaba para satisfacer la demanda de droga que mi organismo pedía. Y fue tan terrible aquello que continué de esta forma, ¿sabe? Consumiendo droga, consumiendo, hasta que llegué a tal punto donde tuve que robar porque ya la demanda de droga no me alcanzaba el dinero que yo poseía. Y entonces empecé a robar, me metí a robar, me había convertido en un delincuente juvenil. Empecé a robar, me metí a robar, me había convertido en un delincuente juvenil, cuando en una tarde sucedió una de las experiencias, digo yo, más terribles en mi vida. Cuando una tarde, después de consumir mucha droga, de fumar marihuana, de inhalar cocaína, de tomar pastillas Rubinol 10 miligramos, de tomar vino, de estar ahí en una de las plantaciones de banano de la compañía bananera que tenía mi padre en la zona de Limón, sucedió algo terrible, ¿sabes? Entré en algo que se llama una sobredosis de droga. Caí en un zanjo convulsionando, botando espuma por mi boca, defecándome en mi ropa, orinándome. Fue algo impactante lo que sucedió en aquella tarde. Yo caí en el zanjo. Uno de los trabajadores de mi padre me agarró, me montó sobre sus hombros, salió corriendo a la oficina y me dijo: me encontré a su hijo casi muerto en un zanjo. Creo que es una sobredosis de droga, o algo que se le llama popularmente en el mundo de la droga la muerte blanca. Fue terrible aquella experiencia. ¿Sabe? Me llevó donde mi padre, cuando yo desperté, estaba en el hospital con mangueras por todo lado, con aparatos cardíacos. Y cuando yo desperté y recobré mi conocimiento, lo primero que dijo el médico: si lo hubieran traído un minuto tarde, no hubiera sobrevivido. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de propósitos, Dios es un Dios glorioso, Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios omnisciente. Y Dios sabía que en esta gloriosa mañana yo iba a estar compartiendo con usted cómo Dios puede transformar a un hombre que estaba perdido, cómo Dios puede resucitar de la misma muerte a un hombre que ya no había muerte, a un hombre que ya no había nada que hacer. Oh, gloria a Dios eterno. Se ve, así continuamos. El médico me dijo: por un minuto usted sobrevive. Si cree en Dios, dele gracias a ese Dios, me dijo. Yo no entendía todavía, pero continué de nuevo. Fue la primera vez que mi padre se sentó frente a frente y cara a cara conmigo. ¿Sabe? Me daba dinero, me daba todo. Me compraba motocicleta. Me había dicho: si quiere un carro, le compro un carro. La manera de dar amor en él consistía en el poder económico que él tenía. Pero ¿sabe? Yo necesitaba antes más que un carro, antes más que una motocicleta último modelo, antes más que las grandes prendas de vestir, las grandes cosas económicas. Yo necesitaba el afecto, el cariño, el amor, el consuelo, la dirección de un padre. Un abrazo es más que muchos millones de colones.
¿Sabe? Fue tremenda aquella experiencia. Y me acuerdo que mi padre se acercó y ese día no fui a la cantina. En los primeros 14 años de mi vida fue la primera vez que yo vi a mi padre sentado frente a frente y cara a cara conmigo. Se sentó. Me acuerdo que mi mamá le dijo, Edgar, no vaya hoy a la cantina, venga de la oficina a la casa. Es necesario que usted hable con este muchacho. Me acuerdo que me trajo del hospital, me sentó en un sofá grande de nuestra sala y me dijo, Warner, ¿cómo es posible que lo que yo más aborrezco y desprecio lo tengo en mi casa? Me dijo, un drogadicto, un delincuente, una persona tan terrible como usted, me dijo, es lo que yo más desprecio. ¿Sabe? Me dijo, este es el ejemplo que yo le he dado. Y me acuerdo que cuando mi padre estaba reprimiéndome una serie de situaciones, recuerdo que cuando mi padre estaba reprimiéndome una serie de situaciones, yo me puse de pie en aquel sofá y le dije, ¿sabe una cosa, papá? Le cogió muy tarde para ser mi padre. Le dije, ¿sabes? Cuando ocupé el cariño, el consejo, el amor, la ternura de un padre, nunca estuviste ahí, papá. Siempre estabas borracho tirado en el piso. Siempre estabas golpeando a mi madre. Le dije, ¿sabes? Le cogió muy tarde para ser mi padre. Hoy viene a darme clase de moralidad. Le dije, cuando llegas borracho, tarde de la madrugada, golpeando a mi madre hasta sangrar, le dije, no es el tiempo para que vengas a darme lecciones cuando tú no me has dado ejemplo, papá. Y me paré de aquel entonces. ¿Sabe qué hizo? Cogió unos palos de escoba que estaban debajo de una puerta y ¿sabe? Quebró uno de ellos, me dio una tremenda paliza, me abrió la cabeza, me reventó la piel en varias partes del cuerpo, metió mi ropa en un pequeño bolso, me arrastró del brazo, me metió en un Toyota 4x4 y me trajo a San Joaquín de Flores, aquí en Heredia, y me llevó a una clínica privada con jóvenes para problemas con adicción a drogas, alcoholismo y todo esto. Me internó en aquel lugar. Yo caía en aquella clínica en un cuarto privado encerrado. Tenía que pagar grandes sumas de dinero en tratamientos médicos con el proceso de desintoxicación de tanta droga que había en mi organismo. Pero sabe, yo caía en aquel cuarto convulsionando, caía en aquel cuarto, me orinaba, me despecaban mi ropa. Yo decía, mejor me muriera en este cuarto donde estoy. Después de mes y medio de algunos medicamentos, empecé a recuperarme un poco y me integraron a las charlas de grupo en aquella clínica privada. Y me acuerdo que al mes y medio completo me sacaron de clínica privada, y me acuerdo que al mes y medio completo me sacaron de aquel cuarto y me integraron a un grupo de muchachos que contaban su experiencia, cómo habían podido salir de la problemática y el flagelo terrible de las drogas. ¿Sabe? Lo tremendo de esto es que aquel día, cuando terminó la sesión del grupo, cuando terminó la charla que dieron, yo me dirigí a la parte trasera del edificio, me metí en una bodega de mantenimiento, empecé a buscar algo, encontré una tenaza de cortar cerca y corté la malla de la parte trasera. Me escapé de aquel centro privado para jóvenes con problemas, adicción a drogas y alcoholismo, y me vine a las calles de San José. Empecé a caminar en las calles de San José. Conocí a un hombre que le decían por apodo Daniel Chespirito. Era uno de los hombres más terribles y más mafiosos de la zona central, la calle 12, la avenida 10, el Parque Central, Barrio Cuba, Cristo Rey, Atillo, León 13, los Nietos de Carazo, Aguantapilo, todos los lugares más terribles y más conflictivos de la zona central de San José. Y aquel hombre me dijo, oiga Machillo, yo le voy a enseñar a usted los secretos de la calle, le voy a enseñar cómo se roba, le voy a enseñar cómo se asalta. Y en cuestión de meses, déjeme decirle algo, estaba convertido en un profesional para robar, para asaltar. No me importaba nada, fuera hombre, fuera mujer, sacar un cuchillo y pegarle 3, 4 puñaladas, dejarlo desangrándose en el suelo para poder conseguir unos cuantos miles de colones y poder ingerir la cantidad de drogas que yo necesitaba. Lo tremendo de esto, ¿sabe? Es que empecé a caminar en las calles de San José, dormía en los cartones, en las aceras, ¿sabe? Muchas veces se intensificaban los operativos porque tenía que romper las bolsas de basura y poder sacar un pedazo de pan, un pedazo de hamburguesa para poder comer, dormir a la intemperie, en una vida terrible, en una vida sin Dios, en una vida sin esperanza, en una vida vacía, en una vida sin propósito. La Biblia dice que hay caminos
caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin será camino de muerte. Pero yo no vengo para hablarle de la muerte, vengo para hablarle de la vida en esta mañana gloriosa. Esa vida se llama Jesucristo, el Dios de la gloria. Él tiene poder, Él tiene autoridad, Él sí puede transformarle en esta mañana. Nada importa cualquiera que sea su situación. Él tiene poder en esta mañana. Nada importa si eres adicto a la heroína, la cocaína, el crack, la LSD, la morfina, el ácido, los estupefacientes, ¿sabes? La Rubinol, 10 miligramos, todas las drogas que existen. Este hombre las probó. Pero siempre estuve vacío, siempre estuve sin Dios, siempre estuve en las calles, siempre estuve asesinando, siempre estuve robando. Pero hoy quiero decirle algo. Hace 26 años este hombre probó a lo más maravilloso de todo. Hace 26 años probé a uno que se llama Jesucristo. Y déjeme decirle algo. Desde que probé a ese Cristo bendito de la gloria, mi vida fue cambiada, mi vida fue transformada. Las cadenas se rompieron, la adicción a las drogas se fue, la adicción al alcoholismo se fue, los asesinatos se fueron, los asesinatos se fueron, y vino la vida del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Alabado Jesús. Así transcurrió nuestra vida, ¿sabes? Seguimos en una vida terrible en las calles. 132 veces en detención general de la segunda comisaría en San José. Comía de la basura muchas veces. Yo decía, ¿por qué estoy aquí tirado durmiendo entre cartones? Me habían disparado 2 veces. Estaba rompiendo el techo de un almacén para meterme a robar y dispararon contra el techo. Me impactaron 2 balas en el pie derecho, en el empeine del pie derecho. Me intervinieron quirúrgicamente. 3 operaciones en la clínica bíblica aquí en San José, y seguí caminando de esta forma. La gente decía, ahí viene el Renco Manguera, ese hombre más malo que el diablo. Metan el perro, metan el gato, metan las chancletas viejas. Ese hombre se roba un Cristo por más triste que lo vea. Y era cierto. A mí no me importaba nada, fuera hombre, fuera mujer, apuñalearlo, dejarlo en el suelo desangrándose, porque estaba cautivo en el pecado. La paga del pecado es muerte. Lo que Cristo te ofrece en esta mañana es la vida de Dios, es la vida que liberta, es la vida que transforma, es la vida que sana, es la vida que regenera, es la vida que trae un nuevo propósito. Oh, gloria a Jesús. ¿Sabe? Así transcurrió. Seguí en aquel mundo, pero ya con el pie renquito. Ahí me decían, ahí viene el Renco Manguera, el cabello por los hombros, con el piecito cojo. Y decían, ese hombre es bien malo. Y la gente corría, se cruzaba de acera. A mí no me importaba. ¿Sabe? Tremendo esto. Me acuerdo que en una tarde yo salí a patrullar las calles, le decía yo, y empecé a ver, de repente vi un americano que se metió a una capilla católica, y mientras se metió, en cuestión de minutos le abrí el carro, le bajé el radio, le saqué todo lo de valor que había, le abrí la guantera, saqué un par de guantes, $150, unas 9 milímetros, y yo dije, ahora sí, cierto, el Renco Manguera va a ser famoso, va a tener unas 9 milímetros guantes para no dejar huellas cuando robe, y $150 para unas cuantas dosis de droga. Pero ¿qué quiero decirle, amado? Amigo y hermano, en esa tarde me acuerdo que me fui y me metí a un búnker en la calle 12 por el Cine Líbano. Consumí todos los $150 en marihuana, en cocaína. Ya me había empezado a inyectar heroína directamente sobre las venas. Había caído hasta lo más profundo del flagelo y el mundo de las drogas. Pero déjeme decirle, después de un determinado tiempo salí, dije, se me acabó el dinero, se me acabó todo, voy a buscar una víctima. En la calle de San José empecé a caminar al sector este de la calle 12, y empecé a caminar y a caminar y a caminar, cuando divisé a lo lejos un hombre que venía alto, de sombrero vaquero con pluma, con una camisa de cuadros, con barbita, con pantalón jeans, sobre las botas de cuero adentro del pantalón. Ese hombre traía anillos de oro en todos sus dedos, un rollo de cadenas, un rollo de pulseras. Y cuando yo vi a aquel hombre, se me hicieron los ojos así de grandes. Yo dije, este es el patito de la fiesta de esta noche.
y me acerqué todo chiquitillo. Era solamente el esqueleto cubierto por la piel. Estaba destruido totalmente por las drogas. Caminaba por la pura misericordia de Dios. Mes y medio, 2 meses, 3 meses sin bañarnos en las calles de San José. Olía terrible, hermano. ¿Sabe? Era tremenda aquella experiencia. Yo empecé a caminar hacia aquel hombre con el piecillo renco y le dije: mire, papá, usted me da todos esos anillos, todas esas cadenas, si no te quiebro en este lugar. Y aquel hombre se quedó viendo y me dijo: chiquillo malcriado, me voy a sacar mi cinturón y te voy a dar una tremenda paliza. Te voy a entrar a palos, me dijo. Yo le dije: usted va a bajar la renco manguera. Y metí la mano a mi cintura, saqué la 9 milímetros, le pegué 2 balazos en la pierna derecha. El hombre cayó al suelo sangrando, con el pie quebrado en 2 partes, y me dijo: no me haga nada, por favor. Aquí están las cadenas, aquí están las pulseras, aquí están los anillos, pero no me mate, chiquillo. Yo dije: no era que era tan hombrecito. Y me acuerdo en aquella tarde, ¿sabe? Que aquel hombre andaba en el dedo más grande de la mano un anillo en forma de águila, y ese anillo no le salía. Aquel hombre segregaba salía, o popularmente expulsaba saliva sobre su boca, sobre el dedo, para poder sacar el anillo, pero no le salía. Y yo le dije: papá, se saca ese anillo porque es el que yo más quiero. Y como el hombre no podía sacárselo, metí la mano a mi espalda, le puse la mano en una acera, saqué un cuchillo militar así de grande, le corté el dedo. ¿Sabes? Me eché el anillo a la bolsa y le eché el dedo en la bolsa de la camisa y le dije: ahí se lo echo para ver si se lo pegan. Bendito el Dios eterno de gloria. Le digo algo en esta mañana: yo no cuento esto para gozarme, jamás me gozaría por tal cosa. Es para que usted entienda de dónde Dios puede sacar a un hombre que estaba perdido. Para que usted vea que para Dios no hay nada imposible. Quizá usted dice: oiga, predicador, qué lindo que usted habla, qué historia más impactante. Pero sabe, yo no fumo, yo no tomo, yo no bebo, yo no asalto, yo no robo. Usted necesitaba a Jesucristo porque usted es malo. Pero la Escritura dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto tú has pecado, estás apartado de ti, de Dios. Llevas dentro de ti la mancha del pecado, llevas dentro de ti la lepra del pecado, y el único que puede limpiarlo se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El único que puede arrancar ese flagelo de tu vida se llama Jesús. Quizá tú estés en esta mañana y dices: oiga, predicador, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas con mis hijos en droga, tengo problemas con mi esposa, mi matrimonio está a punto de destruirse. ¿Sabe? Y usted está en esta mañana escuchando. Yo le digo en esta mañana: solamente cree en ese Cristo glorioso. En esta mañana solo determina creer en ese Dios que tiene poder y autoridad. Y le digo algo: Él transformará tu situación en esta mañana. Él traerá un nuevo propósito a tu vida. ¿Sabe? Así transcurrí. Seguí en las calles de San José robando, asaltando. Era terrible, hermano, dormir en las calles, el frío, comer de la basura. Cuando hacían redadas, usted se escondía en los lotes vacíos debajo de los cartones, se tapaba, se escondía entre las bolsas de basura, se metía debajo de cartones que tiraban de las tiendas ahí, hasta que pasaba el operativo. 1 o 2 de la mañana usted salía que el estómago le crujía, deseo de drogarse, no tenía dinero para drogarse, no tenía dinero para comprar alimentos. Lo único que le quedaba a uno era, ¿sabe qué? Romper las bolsas de basura y empezar a comer, meterse a bucear dentro de los estañones. Y usted dice: es increíble lo que Dios hizo en ese hombre. Lo mismo en esta mañana quiere hacer Jesucristo en tu vida. Aunque usted no haga lo terrible que hacía este hombre en su vieja naturaleza, usted está aquí en esta mañana porque usted necesita al Cristo de la gloria, porque usted necesita un cambio en su vida. Y sabe, no lo vas a lograr en lo que has estado buscando, el psicólogo, el medium. No lo puedes lograr en la bruja, en el hechicero. No lo puedes lograr, bendito el Dios del cielo, en el psicólogo, en el psicoanalista. El único que puede transformarte y sabe traer la solución a tu vida, recuperar tu mente, tu vida, tu alma y tu espíritu, se llama Jesús en esta mañana. Él es el médico por excelencia. ¿Sabe? Yo decía: ¿cómo yo voy a dejar 30, 40 mil colones de droga diarios? ¿Sabe? 1 onza de marihuana diaria, 30, 40 gramos de cocaína, una tableta de pastilla Rubinol 10 miligramos, 18 cervezas, una botella de ron, 3 cajetillas de cigarro diarios.
Yo decía, ¿cómo hago para dejar de eso? A mí me hablaban de Cristo, me invitaban a las campañas. Yo me sentaba en una gran plaza, ¿sabe? Con muchas bancas, y me sentaba en la última banca, sacaba una bolsa con marihuana, la ponía en la banca, el paquete de cigarros, y me envolvía un puro de marihuana bien grande, y me sentaba en aquella plaza a escuchar a un predicador, ¿sabe? Y los diáconos me decían, oiga, usted no puede estar aquí fumando esto. Y yo le decía, usted me va a sacar. Y sacaba la escuadra y la ponía en la banca. Entonces el pastor decía, liberen 3 bancas y déjenlo ahí. Pero durante mucho tiempo estuve escuchando el mensaje de Dios sentado en algunas campañas, fumando droga en el final de aquella actividad. Y yo decía, oye, tiene buena parla ese hombre, tiene, perdone la expresión popular, tiene buena hablada ese hombre. Y a mí me gustaba escuchar, pero había algo dentro de mí que me decía, tú no puedes dejar tanta droga. Yo quería creer en Jesucristo, yo quería decidirme por Jesucristo, pero había una fuerza sobrenatural en mí que no me dejaba. Había estado involucrado en asesinatos, en robos, en asaltos, en violaciones, en cosas espantosas y terribles, pero sabe, bendita sea la gloria y el poder de Dios. Yo vi que la gente que tenía buen dinero, buenos carros, buenas casas, es la gente que vendía droga en grandes cantidades. Y yo dije, ¿por qué yo estoy aquí sucio, tirado, maloliente, si yo tengo un padre y una madre, un padre multimillonario, decía yo? ¿Y por qué yo estoy aquí tirado en las calles? Y me acuerdo que me levanté, ¿sabe? Conseguí unos cuantos miles de colones. Me levanté para regresar a mi casa, donde mi madre me vio que yo venía, que estaba ahí barriendo el corredor, cayó desmayada y dijo, no puede ser posible, este no es Warner. El cabello largo, la oreja llena de aretes, ropa sin mangas, de mezclilla, lleno de parches y signos satánicos. Bendita la gloria de Dios. Y me acuerdo, hermano, que llegué a la casa, mi madre se impactó, me corté el pelo, ya por lo menos me bañaba, ya comía, ya por lo menos dormía, pero seguí en la droga, seguí robando, seguí asaltando, en una vida terrible. Y fue cuando entonces me acuerdo que recogí 180,000 colones, me fui para un lugar que llaman Cieneguita o Barrio Cristóbal Colón en Limón. Me introduje en aquel lugar, compré 1,5 kilos de cocaína, 5 libras de marihuana en un bolso, 12 tabletas de pastillas Rubinol, 10 miligramos, y llegué a la provincia donde vivía de Limón, allá en la zona de Guapiles, y empecé a vender marihuana, cocaína, pastillas. Empecé a darme a conocer como uno de los más grandes traficantes de aquella zona. Después de algún tiempo conocí a algunos colombianos y ya no vendía puritos ni pajillas, sino que vendía kilos, sacos de marihuana. Tenía una casa de 2 pisos en la playa, ¿sabe? Tenía 3 carros en la cochera, cuentas millones, como en 4 bancos. Y yo decía, ahora sí es cierto, ahora el Renco Manguera es famoso, tiene buen dinero, tiene buena fama, tiene fortuna, tiene carro, tiene casa, tiene una nena diferente todas las semanas. Yo decía, ahora sí estoy poderoso. Lo que no sabía era que cada día me hundía más en la profundidad de la droga. Lo que no sabía es que estaba siguiendo un camino de muerte que me iba a llevar a la perdición y a la destrucción quizá de mi propia alma. Pero lo que quiero decirle, amigo y iglesia del Señor, en esta mañana, después de algún tiempo de andar en el narcotráfico, de ser perseguido por la policía, no me podían agarrar, me escapaba en unas motocicletas de 1,000 centímetros cúbicos, me tiraba por todos lados, me hacían ráfagas de tiros, llegaban a mi casa, me esposaban, me pateaban, me tiraban al suelo, la IJ, la PCD, pero nunca encontraron nada de droga. Pero llegaba un momento, hay un dicho popular de los ticos que dice que a todo cerdito se le llega a su hora. Y estaba a punto que se le llegaba la hora. 15 días antes de caer preso sucedió algo. ¿Sabe? 15 días antes de caer preso habíamos matado a 2 hombres y los habíamos tirado a un río por un problema de drogas. Y cuando yo caigo preso, andaba con 2 muchachas bailando, tomando, fumando. Y me acuerdo que en aquel entonces salimos afuera a consumir droga. Y donde salimos afuera cayeron 3 policías de control de droga y de la OIJ y dijeron, mire, manos arriba, no se mueva, Manguera. Al Renco Manguera estaba a punto que se le llegaba la hora. Me tuvieron 16 días en los calabozos. Me mandaba todo el pabellón ahí de los presos adentro. Se dirigía donde yo estaba con un hombre llamado el Loco Heredia. Cuando aquel hombre se acercó a donde mí, me dijo, Machillo, hasta aquí se la prestó el diablo.
y se acercó para tratar de violarme. Él no sabía que yo lo estaba esperando con una platina de cuchillo que se saca de la pared y se apila en los bordes de los baños. Y cuando aquel hombre se acercó para agarrarme y violarme, yo empecé en la oscuridad a volar cuchillos así. Cuando prendieron la luz con una cuchilla de alto voltaje, ¿sabes? De todo el penal, el hombre estaba en el suelo con 18 puñaladas entre el pecho y el estómago. El otro hombre estaba con un brazo colgando, desangrándose. Cuando yo corrí para los baños a botar el cuchillo con la mano llena de sangre, sucedió algo terrible. Salieron 2 policías diciendo: oiga, Román, suelte el cuchillo. Y como yo no lo soltaba, me agarraron con las varas policiales, me agarraron a una tunda de palos. Cuando yo desperté, estaba en un calabozo de máxima seguridad llamada las tumbas de la Reforma. Era un calabozo de 1,5 metros cuadrados por 1,5 metros de alto. Yo tenía que estar ahí sumido, encerrado en aquel lugar terrible, ¿sabes? Me metían solamente en la ropa interior, era terrible. Ahí tenía que hacer mis necesidades fisiológicas. Muchas veces dejaban una puertita abierta de la parte de abajo y la levantaban para meter la comida, pero jalaban el plato y la comida quedaba regada en el piso. Yo tenía que agacharme en la oscuridad a tocar, a ver si había algo que fuera firme, una pelota de papa, un pedazo de carne o algo, porque aquello se podía confundir con los orines y el excremento que ustedes ven. El cubículo de 1,5 metros cuadrados, ¿sabe? Era terrible. Yo empezaba a llorar en una depresión psicológica. Yo deseaba morir en aquel lugar. Yo decía: muerto el perro, se acaba la rabia. ¿Por qué no me muero en este lugar donde estoy? Y me acuerdo, amado hermano y amado amigo, que en aquel lugar donde estaba, empecé a llorar y a llorar y a llorar. Muchas veces el sueño lo doblegaba. Usted no podía ni pararse, solo tenía que estar durmiendo acuquillado. Pero el sueño me doblegaba y muchas veces yo me dormí. Me iba doblegando y doblegando. Cuando yo me despertaba sentía cosas frías en el cuello. Eran los gusanos que provocaban el excremento, los orines y la descomposición de los alimentos que me caminaban por el cuello. Yo lloraba en aquel lugar, decía: ¿por qué no me muero? Si existe un Dios, ¿por qué no se acuerda de mí en este lugar? Si existe el diablo, ¿por qué no se me aparece? Decía yo en aquel calabozo. Pero ni uno ni otro me contestaba. Yo no sabía que el propósito de Dios era que el Dios bendito de la gloria era el que iba a conquistar a mi vida, era el que iba a responder. Bendito el Dios de gloria. Yo puedo decirle: ese Cristo bendito, ese Cristo maravilloso es verdaderamente real. Así transcurrió mi vida, ¿sabes? Me había metido solo en ropa íntima con mi billetera prensada aquí. Y yo me acuerdo que dejaron una tarde la puerta abierta. Saqué mi dedo, agarré un billete de 500 colones, lo hice en una tira, me lo amarré sobre el dedo y dije: ¿saben? Lo hice en una tira, me lo amarré sobre el dedo y dije: ¿saben? Si alguien me da 500, doy 500 por un pedazo de Gillette. Si alguien me da un pedazo de Gillette, doy 500 por ese pedazo de Gillette. Y me acuerdo que después de mucho rato de repetir, alguien me pateó el dedo y me dijo: deme los 500. Y pusieron la cuarta parte de una navajilla en la palma de mi mano. Me acuerdo que cogí aquella navajilla, la llevé a mi brazo izquierdo y me corté las venas de mi brazo izquierdo. Empezó a salir chorros de sangre por debajo de la puerta de aquel calabozo. Y me acuerdo, bendita la gloria de Dios, que cuando yo estaba perdiendo el conocimiento ya, cuando yo desperté, estaba en el hospital, ¿sabe? Con una unidad de sangre en cada mano, con suero, con oxígeno, con un aparato cardíaco. Y cuando yo abrí los ojos, volví a escuchar por segunda vez consecutiva aquella frase que el médico dijo: si hubiera llegado un minuto tarde, no hubiera sobrevivido. ¿Sabe? Dios tenía un propósito con el Renco Manguera. Dios tenía un propósito con aquel hombre que estaba perdido. Dios tenía un propósito con aquel hombre que había caído en una depravación y que había consumido su vida en una degradación moral terrible. Dios, en su amor y en su misericordia, no hace excepción de personas. Él es un Dios compasivo. Él es un Dios misericordioso. Él no se fija en su posición social, intelectual, económica. Él es imparcial. Oh, gloria al nombre maravilloso de Dios. Yo quiero decirle,
Ahí donde estaba con mi brazo vendado, empecé a llorar. Me metieron nuevamente en el calabozo y yo decía, ¿por qué no me dejaron morir? Y me acuerdo que el día número 17 a las 10 de la mañana, el día número 17 del castigo del calabozo, estaba amarillo como una naranja. No podía ver ni la palma de la mano frente a mi cara. Y me acuerdo que en aquel día precioso, a las 10 de la mañana, yo estaba sentado en una esquina del calabozo. Y en el pabellón C de máxima seguridad empecé a escuchar a un grupo de gente que entonaba un canto. Y yo le digo algo. Aleluya. Disculpe, hermano. Yo quiero decirle, aquel día número 17 había un grupo de gente y entonaba un canto. Y a mí nunca se me podrá olvidar, porque aquella gente empezó a entonar un canto y el canto decía: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuál grande es Él. Y déjeme decirle, yo nunca había escuchado ese canto, pero yo dije, yo no sé qué clase de canto es ese. Pero yo empecé a sentir un fuego y un escalofrío que recorría mi cuerpo, ¿sabe? Y empecé a sentir paz en aquel calabozo. Yo dije, yo no sé por qué yo lloro, yo no sé qué me sucede, pero sí sé que estoy sintiendo algo que nunca en toda mi vida había sentido. Sentí paz en aquel momento. Aproximadamente a las 11 de la mañana me dijeron, señor Warner Román, se le suspende el castigo del calabozo. Era el día número 18, ¿sabe? Fue tremendo. Me dijeron, vaya, báñese, ponga ropa adecuada y se va para el patio de visita. Y me acuerdo que donde yo estaba sentado, salí, me fui, me bañé, me puse ropa, me puse una camiseta roja, un pantalón militar y unos zapatos militares, y me senté en el patio B de máxima seguridad, al lado derecho, en la última esquina, y puse la cabeza sobre mis rodillas y empecé a llorar y a llorar y a llorar en aquel lugar. Y sabe, yo dije, ¿por qué estoy aquí? Todos los presos tenían su visita, todos los internos habían llegado, su mamá, su papá, sus hijos, tíos, sabe, familia, cada uno de ellos del pabellón tenía su visita. Yo era el único que estaba solo en la última esquina. Yo dije, todo el mundo se olvidó de mí, mi familia me abandonó, todo el mundo me abandonó. Si existe el diablo, me abandonó. Y si existe Dios, también me abandonó en esta prisión donde estoy. Y estaba llorando ahí en aquella esquina. Miré un pequeño reloj de hule que tenía y dije, falta media hora para que termine la visita. Y me acuerdo que cuando miré mi reloj, 100 minutos después de mirar el reloj, yo dije, nadie me vino a ver. Y donde estaba con mi rostro inclinado, oí los zapatos de tacón alto de una mujer que se dirigía donde yo estaba. La mujer empezó a caminar, puso 2 bolsas de más por menos, traía pan, traía pasta, traía jabón, todas las cosas de uso personal internamente en una cárcel. Y aquella mujer se dirigió donde yo estaba, puso las bolsas frente a mí, se bajó y me dijo, oiga, joven, yo vengo a verlo a usted. Y yo levanté mi cabeza. Cuando levanté mi cabeza, era una hermana que por cierto me impacta, porque cuando la vi allá en el Congreso me conmovió el Señor. Se parece mucho a la blusa, a la hermana de blusa negra que está aquí, a la esposa del copastor. ¿Sabe? El cabello le llegaba para abajo de la cintura, andaba una blusa manga larga, la nagua le llegaba hasta los pies. Y aquella mujer llegó, se dirigió donde yo estaba y me dice, joven, yo vengo a verte a ti. Y con el perdón suyo, hermano, la expresión popular, yo no utilizo ese léxico, pero yo le dije, vieja loca, yo no sé quién es usted, ni tampoco me importa. ¿Cómo usted dice que me viene a ver? Y me dice, yo no vengo de mi propia parte, yo vengo de parte del Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Sabe? Cuando aquella mujer me dijo eso, yo no puedo explicar lo que yo sentí, pero aquella mujer empezó a hablarme del amor de Jesucristo. Y empezó a decirme, Warner, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Dios te había escogido para que tú fueras su siervo. El diablo te ha perseguido para destruirte, porque el diablo sabe que dentro de una semana tú vas a salir libre de esta cárcel. Oh, gloria a Dios.
Oh, gloria a Dios. Y déjeme decirle algo. Yo no entendía lo que aquella mujer me decía, pero aquella mujer seguía hablándome del amor de Jesucristo. Y yo le dije: vea, mujer, yo no conozco a ese Dios que usted me dice, pero si ese Dios que usted dice, le digo, me saca de esta prisión, yo predicaré su palabra el resto de mi vida. Yo no sabía que con aquellas palabras inconscientemente yo me estaba atando al Cristo bendito de la gloria. ¿Sabe? Por aquella mujer por segunda vez se paró y me dijo: Jesucristo te ama, Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Hay un propósito maravilloso para ti, Warner, me dijo. Y yo no soportaba. Cuando aquella mujer me hablaba, yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía: cállese, vieja loca. Y esa mujer me decía: no me callo, porque sé que lo que está sintiendo es la presencia de Dios sobre usted. Y entre más yo la callaba, esta mujer más me hablaba del amor de Dios. Era tremendo, ¿sabe? Ellos son de aquí de Heredia y tienen un ministerio que se llama Cristo al Preso. Ellos predican en las cárceles más conflictivas de este país. Y yo agradezco por esa mujer que se dejó usar por Dios. Si no fuera por esa sierva de Dios preciosa, yo no estaría en esta mañana en este lugar. Y déjeme decirle, fue tremendo. Me llevaron a juicio. Me sentenciaron a 20 años por narcotráfico, y me sentenciaron a 25 años por homicidio calificado. Me sentenciaron a 45 años de prisión. Y yo le digo algo: ningún abogado me pudo sacar. Gastamos hace 26 años 4 millones de colones y los mejores abogados penalistas de San José no me pudieron sacar. Estaba bajo la ley de psicotrópicos. Había un impedimento del 55, libertad condicional, ningún beneficio carcelario. ¿Sabe? Dijeron solamente que cumpla la condena en esa prisión. Pero yo quiero decirle algo: aquella mujer seguía hablándome del amor de Jesucristo. Y me dice: dentro de una semana vas a salir libre, varón de Dios. Recuerda, me decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que saldrás libre dentro de una semana. Y yo no sabía, pero cuando aquella mujer hablaba, aquellas palabras me daban esperanza. Cuando aquella mujer me hablaba con tal convicción, yo entiendo que era la revelación de Dios en aquella mujer. Pero aquella palabra traía una esperanza a mi vida terrible. Yo decía: ¿y si en verdad Dios me saca de la cárcel? Pero lo tremendo de esto, a la semana completa yo estaba acostado sobre mi cama. Había almorzado y estaba consumiéndome un cigarro de droga. Y estaba acostado ahí cuando dijeron mi nombre: Román Madrigal, preséntese a la oficialía. Y salgo afuera y me dice: póngase ropa adecuada porque usted va para la Corte Suprema de Justicia de Heredia. Yo dije: me van a meter quién sabe cuántos años más, seguro. Y yo dije: ahora sí es cierto que estoy listo. Ya no hay esperanza para mí. Cogí el teléfono del teléfono que me había dejado la mujer que me llegó a predicar a la cárcel. Cogí el teléfono y empecé a decirle: mire, mujer, usted me dijo que ese Dios me iba a sacar. Voy para la cárcel, me van a meter un montón de años más. Le dije: usted está loca y ese Dios suyo está loco también. Y sabe, le tiré el teléfono. Me esposaron de manos y de pies y me llevaron a la Corte Suprema de Justicia. Me metieron en un calabozo subterráneo 15 minutos. Y cuando yo salí de aquel calabozo, a la parte de arriba era un juicio oral y público donde cualquier persona podía ingresar. Aquella mujer estaba en la primer fila de sillas. Y cuando el juez me dijo: señor Warner Román, póngase de pie, usted fue sentenciado a 45 años, 25 por homicidio, 20 por narcotráfico, un montón de delitos que si yo empiezo a contárselos nos dan las 9 de la noche aquí. Pero lo tremendo de esto, amado, que cuando aquel juez estaba leyendo todo el expediente tan siquiera la parte de la sentencia, aquella mujer se paró y empezó a caminar con su mano en alta por aquel lugar de juicio y empezó a levantar su voz. Aquella mujer decía: y hablaba en un idioma que yo no entendía. Cuando aquella mujer empezó a hablar en aquel idioma, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y el juez me decía: señor Warner, tenga compostura porque usted está en juicio oral y público. Y yo le dije: si usted quiere que me calle, señor juez, calle a esa mujer. Ese idioma.
Siento algo que no puedo explicar sobre mi vida. Y tengo que llorar y llorar y llorar y llorar. Oh, gloria a Jesús. Total, quiero decirle, la mujer se sentó, se quedó quieta. Y el juez empezó a leer sentencia. Me dijo, cuando viene un papa, cuando viene un obispo, cuando viene un ministro de otro país, me dijeron, se coge un centro penitenciario de todos, cada preso tiene un número de señalamiento de fichaje. El mío era el 1285. Dice, lo echamos en una caja, sacamos un papelito, y el papelito que tenga el número le toca a ese preso. Le damos lo que se llama un indulto, le perdonamos la condena y le damos la oportunidad de reintegrarse a la sociedad de nuevo. Y me dice, no sabemos ni cómo ni de qué forma, señor Warner Román, pero tengo en mi mano el 1285. Bendita la gloria de Dios. Alabado su nombre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Y quiero decirle, en aquel momento el señor juez dijo, desde hoy en adelante, señor Warner Román, usted queda en libertad. Le vamos a dar una oportunidad para que se integre a la sociedad. Y déjeme decirle, 15 días después estaba de rodillas en una iglesia como esta. Estaba en un culto de adoración y yo le dije a un varón, yo puedo ir como esos locos y postrarme ahí. Me acuerdo que yo me postré en el altar, y cuando yo me postré en el altar, toda mi historia empezó a pasar como una cinta de video en retroceso. Y yo me postré en ese lugar y le dije, Dios, yo no te conozco, no puedo dejar la droga, los homicidios, los robos y los asaltos. Pero postrado de rodillas le dije, Dios, si tú eres real, le dije, y si tú eres tan hombre, le dije, entra en mi vida y cámbiame, porque yo no puedo. Y déjeme decirle algo, desde hace 26 años ese Cristo sí pudo en mi vida. Empecé a llorar, y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar ahí en ese lugar como término de hora y media, y pasé 15 minutos vomitando sin poder parar en aquel lugar. Sí sé que cuando me paré de aquel lugar, era un hombre completamente nuevo para la gloria de Dios. Mi padre alcohólico, mi madre religiosa y mis 7 hermanos vinieron a los pies de Jesucristo a través de este hombre. Gloria al nombre bendito de Jesús. ¿Sabe? Yo glorifico a ese Dios eterno y maravilloso. Ellos dijeron, ahorita viene tarde de la noche, 1, 2 de la mañana, pateando la puerta, disparando al aire, asustándonos, casi matándonos. Pero pasó 1 año, 2 años, 3 años, y venía de mi trabajo a la casa a meterme al cuarto a leer la Biblia y a orar. 3 años. Y después de 3 años mi papá dijo, yo quiero ir a ver a ese Dios que te cambió a ti. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y quiero decirle, ese Dios eterno y maravilloso cambió a mi padre, cambió a mi madre. Ahora mi madre no le reza a un Dios de yeso. Ahora mi madre entra al cuarto y se postra y entra con toda libertad a la presencia de Dios. Ya no necesita imágenes. Ahora tiene a un Dios real y poderoso, a un Dios que cambia, a un Dios que liberta, a un Dios que transforma, a un Dios que está vivo. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. ¿Sabe? La gente me decía, ahorita viene nuevamente sucio, maloliente. Y sabe, en una campaña como esta le dije, Dios, si tú me llamaste a predicar tu palabra, haz algo en mi pie. Yo no quiero subir a hablar de un Dios de milagros cojeando de mi pierna. Y le dije, Dios, si tú me sacaste de ese calabozo con un propósito, sana mi pierna. Y en una actividad como esta, el poder de Dios descendió sobre mi pierna, empezó a traquear. Me quité mis zapatos y mis medias y empecé a brincar y a danzar por toda la iglesia, manifestando que el Dios de los milagros me había sanado por completo. Hoy en día el renco Manguera ya no cojea. Ahora camina tan bien como cualquiera de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque Él no solo salva y liberta,
sino que Él sana también. Él nos da el paquete completo. Él nos da todas las cosas completas. En Cristo estamos completos. Bendito el Dios de gloria. ¿Sabe? Yo alabo y bendigo a ese Dios. Esta es una parte de la historia de mi vida. Pero ¿sabe? Yo he entendido 26 años después que yo amo más a Dios que cuando lo conocí. ¿Sabe? El apóstol dijo: el que mucho es perdonado, mucho ama. Pero el que poco se le perdona, poco ama. Por eso usted viene una vez a la semana a los cultos nada más. Porque usted ha perdido el amor y la pasión por Dios. Yo he entendido desde que vine a Jesucristo que esto no es una religión más. Yo he entendido que esto es un estilo de vida en su presencia. Yo he entendido que caminar con Dios es lo más maravilloso. Pero hay gente, ¿sabe? Y el Espíritu me decía: dilo en esta mañana. Dile a mi pueblo que muchos han perdido la pasión por mi presencia. Que muchos vienen una vez a la semana, una vez cada 15 días. Y cuando vienen cantan y dicen: yo te amo, Señor, yo te amo. Si usted lo amara, usted anhelaría la casa de Dios todos los días que hay culto. Usted viviría un evangelio de verdad y no un evangelio religioso y mediocre delante de la presencia de Dios. Oh, alabado el nombre bendito de Dios. Yo quiero darle gracias a Jesús en esta mañana. Yo quiero que usted en esta mañana incline su rostro. Si usted quiere ponerse de pie, póngase de pie. Y vamos a hacer algo. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. ¿Sabe? Si Jesús no hubiera venido a mi vida hace 26 años, yo estaría todavía preso en la Reforma. Pero ¿sabe? Dios sabía que yo iba a estar en esta mañana aquí. Hay personas que el Señor trajo en esta mañana. Desde que yo vine a este lugar, desde que estaba allá en Barrio México, el Espíritu Santo no me dejaba quieto durante toda la noche. Y Él me decía: yo voy a llevar personas a ese lugar que necesitan un encuentro personal conmigo. Yo voy a llevar personas con necesidades, algunas como las que tú tenías y otras similares, me decía el Señor. Pero yo les traje a este lugar para que salgan de este lugar llevando a Jesucristo en su corazón. Yo le voy a invitar en esta mañana. Si usted está por primera vez y es un amigo, una amiga, con todo el respeto que usted merece, yo me dirijo a usted en esta mañana y yo le voy a invitar a usted a que usted repita una oración conmigo que puede cambiar el rumbo y el destino de tu vida en esta mañana. ¿Sabe? Yo dije: he probado todo: la marihuana, la cocaína, el crack, la LSD, la morfina, la rubinol, el ácido, todas las drogas habidas por haber, y siempre estaba vacío. Siempre alcoholizado, vacío. Con el tabaco siempre vacío. Pero quiero decirle, hace 26 años que yo probé la verdadera piedra. Hace 26 años yo probé la piedra del ángulo que se llama Jesucristo, las cuales desecharon los edificadores, pero ella vino a ser cabeza del ángulo. Y esa piedra maravillosa, ¿sabe? Me hizo adicto. Hace 26 años no puedo dejarlo. Hace 26 años no puedo dejar de hablar de Él. Hace 26 años puedo decir: Él cambia, Él liberta, Él transforma. Pero hoy la oportunidad es para ti. Ahí donde tú estás, yo te voy a invitar. Si quieres aceptar a Jesucristo por primera vez, repite conmigo la primera oración. Y si estás apartado y necesitas reconciliarte con Dios, o tienes mucho tiempo de no venir a la iglesia, o eres un cristiano a medias, de esos que vienes una vez allá cuando quieres a la iglesia, necesitas renovar tu voto de compromiso con el Señor. Necesitas quizás reconciliarte. Ya has estado practicando cosas que no le agradan a Dios, y tú necesitas en esta mañana reconciliarte con Dios o aceptar a Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesús, repite conmigo en esta mañana y dile: inclina tu rostro ahí. Si tú crees en Jesús como el predicador, inclina tu rostro ahí donde tú estás y repite y dile: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador. Sé que tú moriste en la cruz por mí,
te levantaste al tercer día de entre los muertos para darme vida. Y en esta mañana, Jesús, yo tomo esa vida, te abro mi corazón, te invito a que tú entres a mi vida, a que seas el dueño y el Señor de mi vida. Porque yo hoy, Jesús, te recibo como mi único, suficiente y verdadero Salvador personal. En esta mañana, Jesús, te doy gracias por aceptarme tal y como yo soy. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si estás aquí y estás apartado, repite conmigo y dile: una vez más, Jesús, vengo a ti tal y como soy. Reconozco que he estado apartada o apartado de ti, pero en esta mañana, Jesús, te pido que me limpies con tu sangre nuevamente, porque en esta mañana yo me reconcilio contigo. Te pido que me laves y me perdones, porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, Jesús. Reescribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Muchas gracias, Jesús, por recibirme en esta mañana. Si usted repitió conmigo esta oración en esta mañana, yo quisiera solamente que usted afirme su fe. Y si usted repitió conmigo esa oración, levante su mano derecha en alto ahí donde usted está.